Vamos a continuar. En la semana pasada estábamos con lo de la capacitación allá en Tuluá, por eso no estuvimos. Y yo creo que después de esta semana creo que regresaríamos a la vuelta de enero, porque el jueves que viene estaríamos viajando a Bogotá a ver a la familia y entonces estaríamos pues regresando en enero nuevamente. De momento vamos a continuar con Zacarías. Ya queda poquito, quedan 3 capítulos de Zacarías más Malaquías, que son 4 capítulos más. Son 6 discursos realmente, Malaquías. Y con eso terminamos los profetas menores. Hasta ahora hemos estado viendo la primera parte de Zacarías, capítulo 1, versos del verso 1 hasta el capítulo 8. Habíamos visto la fidelidad de Dios y la venida del reino. Y habíamos visto que Dios estaba llamando a su pueblo a regresar, a volverse. Era el mismo mensaje que veíamos en Ageo. Entonces, Zacarías sigue la misma tónica de ese mensaje de que el pueblo tiene que regresar a Dios. Recordemos que esto es una situación muy particular y que quizá lo podríamos incluso poner un paralelo con nosotros. O sea, recordemos que Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas postexílicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son profetas que Dios llama después de los 70 años de exilio. Y uno podría pensar, o digamos lo que uno piensa, es que después de los 70 años de exilio, y tenemos el Salmo 137, un salmo que justamente es un canto del exilio, donde el pueblo añora regresar a Jerusalén. Incluso busca que Dios mate a sus capturadores de una forma bastante cruel. Y entonces uno dice, bueno, parece que entendieron el mensaje, que entendieron cómo Dios los había castigado por su pecado. Pero viendo Ageo y Zacarías, y cuando veamos Malaquías, hermanos, la línea es exactamente igual. Cuando vemos a Ageo y en este caso Zacarías, lo que vemos es a un pueblo que parece ser que no ha entendido lo que era dedicarse a Dios completamente. Era un pueblo que, a pesar del exilio, ellos se habían apartado de Dios. Así que Ageo vemos que Dios llama al pueblo nuevamente, le da una promesa de restauración en el capítulo 1 hasta el capítulo 6 a través de las 9, son 8 visiones y un oráculo. Vimos que las 8 visiones tenían como centralidad la restauración del sacerdocio a través del descendiente de Josué y restauración del rey a través de Zorobabel. Y esas dos se cumplen plenamente en Cristo. Y por último, capítulos 7 y 8, vimos la restauración del pueblo. Y habíamos visto que el pueblo estaba practicando un ayuno incorrecto. Y entonces también hacía lo que quería. Y entonces, después de la restauración, ellos van a obedecerle. La segunda parte, que es capítulos 9 al 11, que es con lo que terminamos hace 2 semanas, vimos la imagen del reino mesiánico, pero la imagen de la primera venida.
Y esto es bien llamativo, porque hasta ahora lo que hemos visto en los profetas es que normalmente la restauración que ellos planteaban, el reino mesiánico que ellos planteaban, era el reino del milenio, lo que nosotros llamamos el del milenio. Ya cuando Cristo descienda, sea el rey sobre la tierra. Entonces ellos estaban esperando ese reino milenial. Pero Zacarías les habla de un Mesías rechazado, que lo vimos capítulos 9 al 11. Vimos que había una profecía, una salvación por sangre, una redención. Vimos que hablaba de que el Mesías iba a pastorear con gracia y atadura, aunque el pueblo le rechaza, que el Mesías iba a romper el pacto, que el Mesías iba a ser entregado por 30 piezas de plata y que el Mesías rompía la relación entre el pueblo, ¿no? Es decir, ahí es donde, con la primera venida, y nosotros lo experimentamos, es cuando se abren las puertas completamente al resto de las naciones. Es cuando tenemos ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Se abre porque el pueblo rechaza al Mesías. Y esa tercera parte, capítulos 12 al 14, pues es la imagen del reino mesiánico, pero es la imagen del reino que nosotros hemos estado viendo, ¿no? De ese reino milenial. Vamos a ir viendo capítulo a capítulo qué es lo que nos va enseñando. Dice así Zacarías capítulo 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaron serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como el brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megidón. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí,
y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Vemos en este capítulo, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, vemos en los primeros 9 versículos que hay una liberación del pueblo de los enemigos, y la segunda parte es que el pueblo se arrepiente. Es decir, Dios, incluso en medio de todo el rechazo, y recordemos que viene de hablar acerca de cómo rechazaron al Mesías en la primera venida, aún así Dios sigue teniendo misericordia con ellos. Esto tiene varias implicaciones, y es que Israel tiene su historia y la iglesia tiene su historia, por decirlo de alguna manera. Ambas historias convergen a través de Abraham, pero Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y a pesar de que el pueblo escogido de Dios rechazó al Mesías, como vimos en los capítulos 9 al 11, vemos que Dios sigue teniendo misericordia y finalmente, una vez más, en un libro, en un profeta menor más, volvemos a ver que el pueblo aceptará al Mesías, pero ya como rey. En esta segunda venida, cuando Él venga a reinar, ya el pueblo de Israel se sujetará a ellos. La primera parte es que habla acerca de la liberación del pueblo de los enemigos. Y esto nos muestra que Dios es un Dios poderoso, pero que también es un Dios que ejecuta los planes a su debido tiempo. Cuando Jesús vino por primera vez, todos esperaban a este Mesías, al Mesías que estamos leyendo ahora, al que los iba a liberar, no al Mesías que iba a ser rechazado. Entonces vemos que Dios los va a liberar a su debido tiempo. Entonces Dios es un Dios soberano que ejecuta sus planes a su debido tiempo. Y eso nos debe llevar a nosotros a comprender, o más que comprender, porque muchas veces no lo vamos a entender, pero sí tenemos que asumir que si sucede algo, si pasa algo, es porque Dios está teniendo, o a través de lo que está pasando, Dios tiene un propósito. Eso no nos debe llevar a pensar como Israel, ¿no? Ahora puedo hacer lo que me da la gana. No. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero vamos a ver también que el pecado de Israel también es juzgado. Así que Dios, incluso nuestro pecado, Dios lo va a utilizar para sus propósitos, para su glorificación. Y con esto, como decía, no es que ahora pues voy a dedicarme a pecar porque como Dios lo va a utilizar, entonces puedo pecar indiscriminadamente. No, Dios nos llama a la santidad, pero incluso el pecado, Dios lo puede utilizar para su gloria. Vamos a ver versos del 1 al 9. Comienza: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y me voy a quedar con el verso 1, porque después del verso 1 tenemos lo que Dios ha dicho. Pero vemos que Zacarías describe la soberanía de Dios. Dice: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, ha dicho. En modo resumen, Zacarías está mencionando Génesis capítulo 1, la creación, la fundación del cielo, de la tierra y del hombre.
resulta muy interesante que Zacarías está haciendo mención del hombre. Y lo está haciendo para recordar al pueblo que Dios no solamente es Dios soberano sobre la creación, sino que el hombre también es parte de su creación. Y creo que es algo que se nos olvida, hermanos. Creo que es algo que se nos olvida. Que nosotros somos criaturas suyas. Y que como criaturas debemos sujetarnos a Dios. Porque somos sus criaturas. Dios no es mi cuate, Dios no es mi amigo, Dios no es mi igual. Dios sigue siendo Dios, mi creador, yo soy una criatura. Que por su misericordia ahora sea un hijo adoptado por la sangre de su hijo. Soy adoptado, pero sigo siendo criatura de él. Y entonces ahí vemos el discurso del verso 2 al verso 9 acerca de la liberación del pueblo. Y lo vamos a leer rapidito. Dice: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio de Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se le cargaron serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Y entonces continúa: en aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero. Y verso 7: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y dice verso 9: y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones. Vemos a Dios en una guerra contra el resto de las naciones. Recordemos que hay dos guerras, una antes del milenio y otra después del milenio. La primera es Armagedón, la segunda después del milenio es Gog y Magog. Y en esa primera guerra hay una guerra de todas las naciones contra Dios, contra Jesucristo y su ejército. Y vemos a el pueblo de Israel luchando, pero lo que dice, y es lo más importante, es que cuando hablamos de la liberación, el que libera realmente es Jehová. Verso 7, que es el verso importante. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y verso 9: en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Vemos tres acciones de Dios a la hora de liberar a su pueblo por su soberanía. Vemos que Dios tiene el control de todo. Y vemos que en esta liberación, que es el caso de ellos, vemos que el pueblo de Israel realmente no tiene ninguna necesidad de hacer nada. Aunque va a tener sus generales, quien va a vencerlos es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, Dios es el que va a luchar, Dios es el que va a defender, porque Dios es el Dios soberano, el Dios dueño de la creación. Así que esta enseñanza de Zacarías, en este primer lugar, en esta primera parte, cuando nos habla acerca de la liberación y de un arrepentimiento, vemos que para la liberación Dios se basta por sí mismo. En este caso sabemos que el Mesías que va a regresar es Jesucristo, y Jesucristo se basa por sí mismo porque es Dios para atacar, defender y, como dice, procuraré destruir. Así que vemos un Dios, Jesucristo, que se va a hacer cargo del pueblo. Y es algo que resulta bien
interesante y también debería de llevarnos a nosotros a confiar en este Dios soberano, como hemos dicho en el verso 1. Él es el Dios soberano. Hay algunos que piensan que los hombres son necesarios para Dios. Hay algo que cuanto más uno estudia la palabra, el Dios no necesita al hombre. Dios estaba completo con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios no le hacía falta el hombre, a Dios no le hacía falta la creación. Simplemente Dios en su misericordia nos creó. Y Dios es el soberano. La segunda parte es que viendo esta liberación, viendo cómo ese Mesías ya viene a instaurar el reino y ataca, protege, destruye a los enemigos, vemos que hay un arrepentimiento. Versos del 10 al 14. Y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Todos los de otro linaje, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Lo siento, disculpen. De lo que estamos viendo aquí, estamos viendo Dios restaurando. Después de liberar al pueblo, Dios se toma el tiempo de restaurarlos. Realmente es bastante interesante esta parte cuando habla acerca de la restauración y habla acerca de los distintos linajes. Y vamos a ver varias cosas acerca de esa restauración de esos linajes. En primer lugar, si se dan cuenta, habla de 4 personas. La primera persona que menciona en el verso 12 es David y sus mujeres. Luego menciona a Natán y sus mujeres. Luego menciona a Leví y sus mujeres. Y luego menciona a Simeí y sus mujeres. Si se dan cuenta, de los personajes que está hablando, del linaje que está restaurando a David, a su descendencia como rey. Está restaurando a Natán como profeta, como digamos, la figura de los profetas. Y vemos también que está restaurando a Leví como los sacerdotes, ¿no? Entonces, tenemos ahí 3 linajes. 3 linajes que hablan de rey, profeta y sacerdote.
La pregunta es, ¿quién es ese linaje? ¿Quién cumple ese linaje completamente? Jesucristo. Jesucristo. Realmente es muy interesante porque todos hemos escuchado hablar de que Jesucristo fue el que cumplía como rey, profeta y sacerdote. Y aquí está utilizando las tres figuras apuntando hacia el Mesías. Pero hay un cuarto, se llama Simei. Y Simei es un representante de una familia líder que guardará duelo cuando miren al que han traspasado. Dice, y los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí. Ese descendiente de Simei es el que guarda el duelo cuando le miren a quien han traspasado. Así que va a haber una liberación futura. Hermanos, va a haber una liberación futura. Y esa liberación, si tenemos que se cumple con el Mesías, en esta segunda venida que el Mesías vuelve a venir, se continúa cumpliendo, y Jesús representa las tres figuras principales, más añaden a alguien el que guarda duelo después de morir. Así que tenemos una bonita enseñanza aquí en Zacarías capítulo 12. Habla de liberación, habla del arrepentimiento, y lo que nos enseña es que en esta liberación, en este arrepentimiento, Dios es el soberano y Dios lo va a hacer a su debido momento. Y lo va a hacer Él, porque nosotros somos sus criaturas. Y quien va a liberar, quien va a reinar, quien va a dar acceso a todo esto es Jesucristo. Estamos en fechas donde estamos recordando, aunque como ya he dicho anteriormente, somos conscientes que Jesús no nació en estas fechas. Muchos piensan que por el tipo de relato muy probablemente sean agosto, septiembre, quizá octubre, por esas fechas, aunque sabemos que no es. Pero estas fechas nos recuerdan el nacimiento de este Jesucristo, que es el Rey, profeta, sacerdote, el que nos permite llegar a Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es el que cuida de nosotros, el que nos guarda en todo momento. El mensaje que dio al pueblo de Israel era un mensaje de esperanza. Y ese mismo mensaje de esperanza es un mensaje de esperanza para nosotros. Sigamos confiando que Dios tiene el control de todas las circunstancias de nuestras vidas, que Dios tiene el control de la historia. Estaba viendo, pues ahora que realmente pues leer, no puedo leer mucho porque el dolor de cabeza me lo impide, y he estado más escuchando, ¿no? Entonces estaba escuchando noticias y parece que el mundo se va complicando cada día un poquito más. Ya por ahí Elon Musk habla de un implante, de un chip que dentro de poco se va a poder implantar en los cerebros. Todos pensábamos que el COVID había terminado y llegó una ola.
Las cosas van de mal en peor y hermanos, esto va a ir de mal en peor. Pero tenemos esperanza en ese Dios soberano que tiene control sobre todas las circunstancias. Y también que Dios se comprometió a restaurar a aquel que creyera en Él. Así que mantengamos esa esperanza y perseveremos en Él. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el Dios que nos cuidas, el Dios que nos proteges. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado hasta hoy. A pesar de cómo está el mundo, a pesar de cómo está Colombia, a pesar de que las cosas pareciera que no van bien, Señor, tú sigues teniendo control sobre este mundo que tú creaste y sobre nosotros, que somos tus criaturas. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a verte a ti y ayúdanos a mantener nuestra esperanza en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.